Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Antonio García y hoy os traemos un tema que, aunque es cierto que ya es algo recurrente durante los últimos meses en la medida en que se trata de un nuevo sistema de cotización que ha entrado en vigor este año, hemos podido constatar que aún siguen existiendo muchas dudas y queríamos clarificar un poco y intentar explicar de la manera más clara y de la mejor forma posible, dado que se trata de un tema complejo, cómo funciona y por qué es importante alcanzar un verdadero sistema de cotización por ingresos reales. En primer lugar, y antes de entrar en el meollo y pasar a explicar el asunto de las cotizaciones de autónomos, es importante y me gustaría aclarar que las cotizaciones no son un impuesto, ¿vale? No estamos hablando de un impuesto que las personas trabajadoras autónomas tengan que abonar por trabajar, como así se ha podido entender tradicionalmente. Un impuesto va destinado al arreglo de carreteras, a la sanidad, al pago de la electricidad en las calles, arreglar parques. Sin embargo, las cotizaciones a la seguridad social no van destinadas a eso, van destinadas a la propia protección y bienestar social de la sociedad en su conjunto cuando tiene situaciones de necesidad y de la propia persona trabajadora que contribuye. Esto es importante tenerlo en cuenta, dado que una mayor o menor cotización no implica una fiscalidad más alta. Implica que en su momento, si tenemos una situación de necesidad, percibiremos una protección social pública que se ha demostrado a lo largo de de muchas etapas que es especialmente relevante para poder mantener el nivel de vida que se tiene antes, durante el ejercicio de la actividad, cuando no es posible llevarla a cabo en circunstancias normales o cuando incluso esta empieza a decaer y necesitamos, rearmar nuestra situación profesional. Bueno, dicho esto, y remarcada la importancia de la seguridad social y de cotizar a la seguridad social, vamos a pasar a hablar, en primer lugar, de cuál era el sistema del que partíamos. Vamos a hablar de cuál es el sistema del que partíamos, porque a pesar de que ya no se encuentra vigente y que ya lo hemos dejado atrás por fin, es importante saber cuál era el punto de partida para conocer cuál va a ser el escenario durante los próximos años y por qué desde OTAE siempre hemos defendido que que un sistema de cotización por ingresos reales era lo que verdaderamente se debería implantar y lo que verdaderamente sería justo y proporcional en cuanto al principio de contributividad que rige en la seguridad social, que no significa otra cosa que cada persona deba contribuir conforme a su capacidad económica y en función de esa contribución recibirá unas prestaciones menores o mayores. Bueno, el antiguo sistema de cotización se basaba en una libertad absoluta de elección de bases. Las únicas limitaciones que existían de bases de cotización, las únicas limitaciones que existían era una base mínima y una máxima. Y entre la base mínima y la base máxima, cada persona podía elegir libremente cuál era su base de cotización, ¿vale? Estaríamos hablando, en ese caso, de que la mayoría de las personas en su momento, y con esta idea que hemos explicado al principio de que la cuota a la seguridad social es un impuesto, elegían, cerca del 85% de las personas elegían la base mínima, ¿vale? Eso se traducía en que los trabajadores autónomos a la hora de recibir prestaciones no recibían prestaciones que verdaderamente cumplían con su naturaleza, que no es otra que la de renta de sustitución. Cuando hablamos de renta de sustitución, hablamos de que las prestaciones a la seguridad social tienen la función de sustituir los rendimientos que nosotros obtenemos con el ejercicio de nuestra actividad cuando existen, como hemos dicho, ciertas circunstancias que nos impiden realizarla o cuando la propia actividad empieza
a adolecer, a no tener viabilidad económica. Entonces, dentro de ese sistema de libertad de elección de bases, como ya he adelantado, un 85% de las personas cotizaban por la base mínima, con independencia de lo que ingresasen, ¿vale? Esto significa que estaba cotizando igual una persona que ingresase 10.000 euros al mes como una persona que a lo mejor ni siquiera llegase al salario mínimo interprofesional o peor aún, tuviese pérdidas económicas, ¿vale? Entonces, ahí nos encontramos con dos anomalías. Primero, los que cotizaban, los que podrían cotizar mucho más porque su capacidad económica se lo permiten, no cotizaban acorde a esos ingresos que percibían y por lo tanto no atendíamos al principio de contributividad y de solidaridad que también rige en el sistema de seguridad social. Y por otro lado, nos encontrábamos con que había personas que, teniendo una capacidad económica mucho menor, muy bajita e incluso nula, estaban sobrecotizando, porque como mínimo tenían que elegir una base que rondaba, no llegaba, pero rondaba los 1.000 euros. Estamos hablando de que el último año la última base de cotización mínima eran 960 euros. Además, se producían otras anomalías, como es el 40% de las personas autónomas jubiladas, las personas autónomas jubiladas reciben unas pensiones inferiores en un 40% en comparación con las del régimen general, es decir, con las de los trabajadores asalariados. Pero si nos vamos incluso más allá y analizamos las pensiones recibidas por las personas jubiladas autónomas mujeres, en ese caso son un 25% inferiores a la de los hombres autónomos. O sea, es como ya la vulnerabilidad de la vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué ocurría esto? Porque con independencia, como hemos ya remarcado en varias ocasiones, de la capacidad económica de cada persona, la mayoría cotizaban por la base mínima. Y lo que llevaba era a obtener unas pensiones menores, unas prestaciones menores y que no cumplían esa función de renta sustitutoria. Así se demostró esta necesidad de aprobar y de modificar el sistema hacia un sistema de cotización por ingresos reales durante la pandemia. Durante la pandemia se tuvieron que aprobar prestaciones extraordinarias para que las personas autónomas que tuvieron que cerrar sus negocios o vieron una bajada de facturación muy acentuada, pudieran percibir algún tipo de renta que les permitiese subsistir durante esos momentos de tal incertidumbre y que incluso en ocasiones ni siquiera podían ejercer su propia actividad. Estas prestaciones se establecieron en función de la base de cotización de cada persona. ¿Qué pasó? Que a pesar de que probablemente haya sido en la historia de España haya sido el momento en el que mayor protección social han tenido las personas trabajadoras autónomas, había muchas personas que les parecía absolutamente insuficiente. Y les parecía absolutamente insuficiente porque esa renta que recibían no era acorde a los ingresos percibidos y no era más que por la circunstancia de que cotizaban por unas bases inferiores a los ingresos que verdaderamente recibían. Es importante puntualizar que cuando hablamos de ingresos no hablamos de facturación. Hablamos del rendimiento neto. O sea, estaríamos hablando de los ingresos de la persona, ¿vale? Estaríamos hablando de los ingresos que obtiene la persona una vez deducidos todos los gastos de la actividad, es decir, lo que queda para el sustento económico, personal y familiar de la persona trabajadora autónoma. Así que nada, en ese sentido, una vez explicado de dónde partíamos, como es obvio, Uatae siempre defendía el avance hacia una cotización por ingresos reales que permitiese optimizar todas estas carencias, deficiencias, injusticias que tenía el anterior sistema de cotización. Vale. Entonces, una vez alcanzada la reforma, tenemos que explicar cómo
se va a articular este nuevo sistema de cotización por ingresos reales, porque no hablamos de que en 2023 haya entrado en vigor un sistema de cotización por ingresos reales puro. Un sistema de cotización por ingresos reales puro sería aquel en el que, conforme a los rendimientos netos obtenidos por cada persona, se cotizase el porcentaje, los tipos de cotización establecidos por cada una de ellas. Sin embargo, esto no es así porque, bueno, en el marco de las negociaciones que se tuvieron con el Ministerio de Seguridad Social, se planteó que el partir de un sistema de libertad de elección de bases absoluto a un sistema de cotización por ingresos reales absoluto iba a implicar un cambio de paradigma muy relevante y que va a ser muy difícil de asumir por parte de los trabajadores y las trabajadoras autónomas. Entonces, en ese sentido, lo que se planteó es un sistema transitorio, ¿vale? Durante un máximo de 9 años. Cuando digo un máximo, me refiero a que está previsto que pueda durar hasta 9 años, pero también es posible que en el marco del diálogo social se reduzca ese espacio temporal y pueda implantarse un sistema de cotización por ingresos reales puro antes del año 2032. ¿Vale? Entonces, durante estos 9 años o menor tiempo, en caso de que así se acuerde, ¿qué es lo que va a estar vigente? Va a estar en vigente un sistema de cotización híbrido, es decir, hablamos de una cierta libertad de elección y de una cierta limitación en función de los ingresos reales. Cuando hablamos de limitación, hablamos tanto de limitación inferior como superior, en función de los ingresos reales que obtenga cada persona. Bueno, ¿y cómo funciona este nuevo sistema de cotización? Este nuevo sistema de cotización, que insisto, es híbrido, no es el sistema final, funciona de la siguiente manera. Se han establecido 15 tramos, ¿vale? 15 tramos de ingresos. Es decir, cada persona, en función de los ingresos, recordemos que no son ingresos de facturación, sino rendimientos netos, en función de los ingresos que obtenga, estará encuadrada en uno de esos 15 tramos y cada uno de esos tramos tendrá asignada una base de cotización mínima y una máxima, de manera que dentro del tramo en el que nos encuadremos podremos tener cierta libertad de elección. Como mínimo tendremos la base mínima establecida para ese tramo. Como máximo podremos elegir la base máxima establecida para ese tramo. Y dentro de esa libertad de elección que se ha establecido, podremos elegir cualquier base de cotización comprendida entre la mínima de nuestro tramo y la máxima de nuestro tramo. ¿Cuál es el problema que se planteaba aquí? Pues bueno, el principal problema es que nosotros, los autónomos, cotizamos durante el año en el que estamos ejerciendo la actividad. Sin embargo, no conocemos los ingresos verdaderamente obtenidos hasta que a final de año, pues bueno, ya cerramos nuestra contabilidad, cerramos nuestros libros contables y al año siguiente presentamos la declaración de la renta, que esa es la que nos va a dar una imagen fiel de cuál han sido verdaderamente nuestros ingresos de los que disponemos, es decir, nuestra renta disponible. Entonces, ¿cómo se ha solucionado esto? Se ha solucionado esto permitiendo que cada persona pueda hacer una estimación de lo que va a percibir, de lo que va a ingresar, del rendimiento que le queda de su actividad económica cada año, ¿vale? Dentro de esa estimación podrá elegir y modificar hasta 6 veces al año unas bases de cotización provisionales, ¿vale? Significa que no estamos hablando de que se vaya a quedar con esas bases de cotización en caso de que luego su previsión de ingresos no se ajuste a lo que realmente ha obtenido al final del ejercicio, ¿vale? Entonces, es importante que esas bases de cotización provisionales se vayan adaptando a los ingresos verdaderamente obtenidos bueno, pues durante el periodo en el que estemos, ¿no? A lo mejor no es necesario en determinadas actividades modificarlos cada 2 meses, se puede modificar pues a lo mejor la modificamos una vez al año, 2 veces al año, cada uno en función de su actividad tendrá que ir viendo. ¿Y por qué es importante ir adaptándolas y no esperar hasta el final o hasta la regularización que haga la Seguridad Social, que luego hablaremos de ella? Porque durante ese año en el que las bases son provisionales, podemos tener ciertas o pueden suceder ciertas contingencias por las que necesitemos
que nuestra cotización esté adaptada a nuestros ingresos. Podemos enfermar, podemos tener un accidente de trabajo, podemos bueno, pues, ser beneficiarios o beneficiarias de la prestación por nacimiento de hijo, de riesgo en el embarazo. Y esas prestaciones, como veremos después, se pagan conforme a las bases provisionales, elegidas por la propia persona trabajadora autónoma. Bueno, una vez ha transcurrido el año, ¿vale? Y nosotros ya hemos pagado las cuotas correspondientes a las bases provisionales que hemos elegido. Cuando se presenta la declaración de la renta en la agencia tributaria, es la propia agencia tributaria la que se encarga de enviar a la Seguridad Social nuestros datos económicos. Es decir, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Y la Seguridad Social comprobará. ¿Qué puede ocurrir cuando la Seguridad Social compruebe si efectivamente las bases de cotización elegidas por nosotros durante el año coinciden con el tramo de ingresos o se encuentran dentro de las previstas para el tramo de ingresos en el que nos encontramos finalmente? Bueno, pues pueden suceder tres escenarios. Primero, que lo hayamos hecho de forma correcta y que nuestras estimaciones hayan sido bueno, acertadas y que nos encontremos con unas bases de cotización provisionales que se encuentran dentro o que sí que encajan dentro de nuestro tramo. En ese caso, la Seguridad Social no hará nada. Las bases provisionales pasarán a ser definitivas y ni la Seguridad Social ni nosotros tendremos que hacer nada. También puede pasar que no hayamos acertado con las estimaciones, ¿vale? En ese caso pueden suceder dos cosas, que no hayamos acertado porque hayamos cotizado por encima de lo que nos correspondía, es decir, nuestra base de cotización elegida conforme a nuestras estimaciones a lo largo del año está por encima de la base máxima de nuestro tramo y en ese caso hemos sobrecotizado. Entonces, esa sobrecotización, esa diferencia que existe entre la base máxima de nuestro tramo y la base que nosotros hayamos elegido, nos la va a ingresar la agencia tributaria. No nos va a ingresar las bases, sino que nos va a ingresar el excedente de cuota que hayamos abonado de más a lo largo del ejercicio económico que corresponda. Y por otro lado, puede suceder lo contrario, que nosotros hayamos hecho una previsión de ingresos más alta y más elevada en comparación con lo que verdaderamente hayamos obtenido después, porque eso puede pasar, se nos puede caer algún cliente, algún trabajo que teníamos pensado facturar y que luego finalmente no lo facturamos o que se retrasa la facturación, bueno, cualquier circunstancia. Entonces, habríamos, creo que he dicho antes que habríamos sobrecotizado efectivamente. En este caso, habríamos, perdonadme, que coticemos por debajo, que pensemos, todavía no había pasado de escenario, que pensemos que vamos a ingresar menos de lo que realmente ingresamos. Este caso es mejor, ojalá sucediese, ¿no? Porque significa que nos ha ido mejor en la actividad económica y que por lo tanto hemos percibido finalmente unos ingresos más altos de los que verdaderamente teníamos pensado. Pues porque nos haya salido un trabajo de última hora, porque hayamos obtenido un buen cliente a mitad de año y luego finalmente las previsiones que teníamos con ese cliente hayan mejorado. Bueno, por cualquier circunstancia hemos mejorado nuestro rendimiento neto y por lo tanto hemos infracotizado. Hemos cotizado menos de lo que nos correspondía porque en la estimación hemos elegido una base de cotización inferior a la mínima de nuestro tramo. Bueno, en ese caso, ¿qué ocurriría? La Seguridad Social nos exigiría la diferencia entre lo que hemos cotizado y lo que deberíamos haber cotizado conforme a la base mínima de nuestro tramo, ¿vale? Y os preguntaréis, oye, pero entonces voy a tener que pagar con recargos o voy a tener algún tipo de interés por no haber cotizado en el año lo que verdaderamente correspondía. No. Como precisamente el problema del que estábamos hablando es la dificultad existente en poder obtener la previsión de ingresos sin que realmente sepamos lo que va a pasar a lo largo de todo el año, se ha establecido un sistema de pago en el que
se entiende que no se ha hecho con ningún tipo de mala fe, la persona trabajadora autónoma ha hecho una estimación con la que no ha acertado y por lo tanto no hay que pagar ningún tipo de interés o recargo por haber estimado o por haber obtenido o por haber abonado unas bases de cotización inferiores a las que verdaderamente correspondían, ¿vale? Simplemente habrá que pagar la diferencia entre lo que nos correspondía pagar y lo que verdaderamente hemos pagado como cuotas a la seguridad social. Por lo tanto, ¿es obligatorio que elijamos o que vayamos modificando nuestra base de cotización a lo largo del año? Pues realmente obligatorio no es. Se debe hacer porque es lo más adecuado y es la naturaleza de este sistema, pero en caso de que no se haga, no hay ningún tipo de sanción o recargo o interés que se deba abonar después. ¿Qué ocurre? Que al final, como lo vamos a tener que pagar igual, lo ideal es ir adaptándolas, porque como hemos dicho antes, si durante el año sucede algún tipo de contingencia por la que necesitemos las prestaciones, esas prestaciones se van a abonar conforme a las bases provisionales y no conforme a las definitivas. Es decir, luego no se regularizan las prestaciones, sino que se percibirán en función de lo que se esté cotizando en cada momento. Vale. Otra circunstancia, que más bien no es una circunstancia, es una excepción a la aplicación del nuevo sistema de cotización, sucede con aquellas personas que, estando en una edad muy cercana a su jubilación, venían cotizando por una base superior a la máxima, o sea, perdón, a la mínima, por una base superior a la mínima del antiguo sistema, esos 960 euros de los que hemos hablado. Bueno, claro, esas personas venían cotizando por una base superior porque a lo mejor en otro momento de su vida laboral no habían podido realizar y abonar las cotizaciones pertinentes con una base más alta y demás para que reciban una pensión más alta cuando llegue el momento de su jubilación. Para no romper esas carreras de cotización y para no romper esa circunstancia y todo lo que habían venido abonando con el antiguo sistema, que habían hecho el esfuerzo de contribuir por una base de cotización mayor, pudiendo elegir la mínima, existe la posibilidad de, aunque ahora se encuentren en un tramo que no contemple o cuya base de cotización máxima sea inferior a la que venían cotizando, pueden mantener la base de cotización que tenían a 31 de diciembre del 2022. ¿Vale? La pueden mantener por esa circunstancia que hemos dicho de continuar con esa carrera de cotización de cara a su jubilación, con independencia de que esa base sea superior a la máxima establecida para su tramo. ¿Cómo se puede hacer esto? No eligiendo bases provisionales. Es decir, si quienes las haya elegido ya no lo puede hacer, pero quienes no las hayan elegido todavía a lo largo de este año han venido abonando la misma base de cotización, la misma cuota equivalente a la base de cotización que mantenían o que tenían a 31 de diciembre del 2022. Bueno, pues en este caso, si durante todo el año han mantenido esa misma base de cotización sin haber elegido o sin haber cambiado la base de cotización provisionales, lo que hará la Seguridad Social el año que viene, cuando llegue el momento de la regularización, es enviar una carta a esa persona por la que le dirá, oye, has venido abonando esto, te correspondía abonar menos, ¿quieres renunciar o quieres que te devolvamos? Y será la persona la que tendrá que elegir si renuncia a esa devolución a cambio de que tener unas bases de cotización mayores de cara al cálculo de su pensión de jubilación o si prefiere que se lo devuelvan y mantener las bases de cotización que le correspondían conforme a su tramo, con la consecuente o con la incidencia, mejor dicho, que puede tener eso en el cálculo de su pensión de jubilación. Bueno, más o menos este es el sistema que se ha establecido para estos 9 años y en principio la diferencia que habrá será las cuotas y las bases de cotización de cada tramo. Es decir, la intención es que durante estos 9 años o el periodo menor que se establezca, las bases de cotización máximas para los tramos más altos, mejor dicho, vayan aumentando progresivamente hasta equipararse con el verdadero rango de ingresos que existe en ese tramo
y las bases de cotización de los tramos más bajos vayan reduciéndose también de forma progresiva hasta que ni los que están en los tramos más altos infracoticen, es decir, coticen menos de lo que les corresponde conforme a su capacidad económica, ni los que están en los tramos más bajos coticen más, sobrecoticen, en comparación con con lo que les correspondería conforme a su capacidad económica. ¿Significa esto que de repente los que están en los tramos más altos van a tener que pagar una cuota mayor y por lo tanto son los grandes perjudicados? No, no son los grandes perjudicados. Primero porque las bases de cotización son porcentuales, entonces todas al final, en términos relativos, en un sistema de cotización por ingresos reales, todas las personas pagarían el mismo porcentaje sobre sus ingresos. Y segundo, porque ese incremento en las bases de cotización, formalizado a través de las cuotas que se pagan mensualmente, supondrá una mejora en sus prestaciones sociales, de cara a la jubilación, de cara a la incapacidad temporal y demás. Bueno, otra de las piezas fundamentales que nosotros hemos entendido como fundamental en esta reforma es o viene de la mano de la protección social de las personas trabajadoras autónomas. Es verdad que existe un desconocimiento muy elevado sobre cuáles son las prestaciones y la verdadera dimensión de la protección social a la que tenemos acceso, o bueno, acceso en determinadas circunstancias, claro, cuando cumplimos requisitos, o que está ahí como un escudo protector para los trabajadores y trabajadoras autónomas. Existe mucho desconocimiento porque, a nosotros nos llegan personas que muchas veces no saben que pueden, si están enfermos, pueden acceder a una prestación por incapacidad temporal como un trabajador asalariado. Si son padres o madres, pueden acceder a una prestación por nacimiento de hijo. Si tienen un accidente de trabajo, también pueden acceder a una prestación, al igual que los trabajadores asalariados. Es cierto que todavía queda, que luego lo veremos, cierto recorrido para alcanzar la misma protección que los trabajadores asalariados, pero hay muchas prestaciones que ya se encuentran actualmente equiparadas. Y todas estas prestaciones que vamos a ver a continuación, su cuantía se calcula conforme a las bases de cotización, como ya hemos adelantado antes cuando hemos explicado el tema de las bases provisionales y definitivas. Bueno, en primer lugar, nosotros veíamos absolutamente necesario una reforma aprovechar la reforma del sistema de cotización por ingresos reales para aumentar la protección social de las personas trabajadoras autónomas. Y en este caso, la mejora de la protección social ha venido de la mano de modificar los requisitos de acceso a la prestación por cese de actividad. Para quien no lo conozca, aunque desde la pandemia es bastante más conocida, antes más desconocida, la prestación por cese de actividad es a la que podemos acceder los autónomos equivalente al paro o a la prestación por desempleo de los trabajadores asalariados. Es decir, cuando ya no podemos ejercer nuestra actividad por cualquier circunstancia, nos han retirado una licencia necesaria, nos hemos divorciado y hemos tenido que vender el negocio. La más importante y la que más se suele dar. Económicamente la actividad no es viable y tenemos pérdidas, tenemos disminución de ingresos y demás. En todas esas circunstancias, si cumplimos los requisitos, podremos acceder a la prestación por cese de actividad. Antes de esta reforma, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2022, la prestación por cese de actividad era muy difícil de obtener. Era muy difícil de obtener por los requisitos económicos que exigía, ¿vale? Es verdad que durante la pandemia se establecieron requisitos excepcionales y en ese caso fue más sencillo y abarcó a mucha gente, que además fue el sustento económico de muchas familias durante la pandemia. Pero ahora, pero fuera de la pandemia, anteriormente era muy complicado acceder porque se exigían requisitos muy difíciles, como es, en el caso de causas económicas, mantener durante un año completo, es decir, durante 12 meses completos, que tienen que coincidir con el año natural, unas pérdidas derivadas de la actividad del 10% de los ingresos. Es decir, estamos hablando que no solamente no tengo rendimientos para mi sustento y el de mi familia,
sino que además tengo que soportar durante un año completo unas pérdidas económicas. Es decir, tengo que estar poniendo dinero de mi bolsillo, hablando claro, para poder acceder a la prestación por cese de actividad. Bueno, al final eso, bueno, ¿en qué se traducía? En que para muchas personas era absolutamente inviable. Había personas que podían seguir manteniendo ese negocio exclusivamente para acceder a la prestación por cese de actividad. Otra cosa es que fuese o no fuese rentable en términos numéricos, porque al final lo que hacía mucha gente era eso, ¿no? Hacer cuentas y si podía mantener un año las pérdidas económicas que se estaban derivando de su actividad, del ejercicio de su actividad, las mantenía. Y si no, le compensaba, cerraba y se quedaba sin ninguna prestación. Pero el mayor problema estaba en aquellos que no tenían libertad de elección de mantener la actividad durante un año, porque económicamente era inviable. Si económicamente tú no puedes mantener ese año de pérdidas económicas, eres perfectamente vulnerable y deberías ser perfectamente beneficiario o beneficiaria de la prestación por cese de actividad. Bueno, pues aunque hay una modalidad de la prestación por cese de actividad que se sigue manteniendo para aquellos que cumplan ese requisito, oye, pues lo mantenemos, no lo vamos a eliminar, pero no es obligatorio. Ahora hay otras maneras de acceder a la prestación por cese de actividad, como es una reducción sustancial de los ingresos. Y además, cuando se da la circunstancia de que esta reducción es sustancial, de esta reducción sustancial que tiene que ser únicamente durante 2 trimestres consecutivos y no exige que den pérdidas, es decir, simplemente hablamos de reducción de facturación, en ese caso es compatible percibir la prestación con continuar ejerciendo la actividad. Aquí la persona beneficiaria de la prestación tendrá que ver si esta reducción de los ingresos es transitoria y prevé una mejora de la actividad o si realmente no va a prever ningún tipo de mejora y no es transitoria, podrá cesar en la actividad, percibir la prestación que le servirá bueno, para su sustento mientras encuentra otro trabajo, inicia otra actividad por cuenta propia o, bueno, la circunstancia en la que se encuentre cada uno o cada una. ¿Qué otras dos prestaciones o qué otras dos modalidades, mejor dicho, de prestación por cese de actividad se han aprobado? Se han aprobado prestaciones por cese de actividad para épocas o periodos, mejor dicho, de crisis económicas, de crisis como el coronavirus, de tal forma que ya no van a ser extraordinarias. Ya, al igual que con el mecanismo RED para los trabajadores asalariados que se aprobó tras la pandemia, viendo que era necesario por todo lo que había sucedido con los ERTES y demás, también se ha aprobado prestaciones que, como he dicho, son para determinados supuestos de crisis económica o de fuerza mayor y que serán activadas cuando bien haya una crisis económica de un sector concreto, ¿vale? Pues como ha podido ser anteriormente el transporte, que cuando se incrementaron el precio de los combustibles de forma tan brusca y sin ningún tipo de progresividad, o puede ser pues cuando estalló el volcán de La Palma y allí en concreto hubo muchas actividades, muchos negocios, muchos pequeños autónomos, también me imagino que grandes, que se vieron afectados. Y luego puede ser, en vez de un ámbito concreto, a nivel global, es decir, pues como podía haber sido en la crisis económica del 2008. Y estas prestaciones también son compatibles con el ejercicio de la actividad, es decir, están previstas para poder mantener las actividades una vez desaparezcan las circunstancias que han provocado que las actividades económicas que se hayan visto afectadas hayan bajado su facturación o su viabilidad económica. Bueno, ¿qué otro tipo de prestaciones, aunque estas no han sido modificadas por la nueva reforma, pero ya que estamos hablando sobre esto, vamos a hacer un pequeño repaso para que todos los asistentes sepan que, bueno, ya hemos avanzado algunas. Tenemos prestación por incapacidad temporal cuando nos ponemos enfermos. Tenemos prestación por enfermedad profesional y accidente de trabajo.
Prestación por enfermedad grave de hijo, que esta es muy desconocida, pero cuando tenemos algún hijo o alguna hija con una enfermedad grave, cáncer, bueno, cualquier tipo de enfermedad grave, tenemos una prestación, tanto los trabajadores asalariados como nosotros y nosotras, los trabajadores autónomos. Luego, ¿qué más existe? Bueno, y maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo, en general, muchas de las prestaciones que en el día a día puede necesitar, bueno, que a lo largo de su vida puede necesitar una persona trabajadora. Luego existen también en el marco de la protección social ciertas bonificaciones de cuotas, más allá de la inicial tarifa plana, que este año, con la entrada en vigor de esta reforma, se ha fijado en 80 euros mensuales durante el primer año, que se puede mantener durante un segundo año siempre que durante ese segundo año los ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. Tened en cuenta que siempre, como hemos dicho, siempre que hablamos de ingresos, hablamos de rendimientos netos. Entonces, el primer año, los 80 euros, puede ser beneficiario de esa tarifa plana, o antiguamente conocida como tarifa plana, cualquier persona con independencia de sus ingresos. El segundo año el segundo año de actividad, solamente aquellas personas que ingresen por debajo del salario mínimo interprofesional. Existen bonificaciones por maternidad, existen bonificaciones por discapacidad, existen, aunque como no es el campo de esta intervención, no vamos a explicarlas detenidamente, pero todo esto se encuentra dentro de la protección social. Bueno, y una vez explicado todo esto, lo que pasamos es a enumerar lo que nosotros consideramos como retos pendientes y que seguimos reivindicando para conseguir una equiparación absoluta en derechos y obligaciones con los trabajadores asalariados y los trabajadores autónomos. Es decir, que los autónomos tengamos exactamente los mismos derechos, también las mismas obligaciones que los trabajadores asalariados. En cuanto a cotización y protección social, obviamente no en cuanto al ejercicio de la actividad, que es totalmente distinta. Bueno, lo más importante, lo primero y más importante, continuar mejorando la prestación por cese de actividad. ¿Vale? Consideramos que se ha conseguido un avance, pero que sigue siendo necesario seguir avanzando y seguir estudiando medidas de mejora para la prestación por cese de actividad, para mejorar la prestación por cese de actividad y convertirla en verdaderamente accesible, como así sucede con la prestación por desempleo. Subsidios, muy importantes. El subsidio para mayores de 52 años, si no has cotizado previamente como asalariado, no lo puedes percibir como trabajador autónomo. Esto significa que no se están excluyendo de un subsidio que está previsto para aquellas personas más vulnerables que tienen dificultades de inserción en el mercado laboral. Y nada explica que solamente por el hecho de ser trabajador o trabajadora autónoma tengamos una mayor, tengamos una mayor inclusión en el mercado laboral una vez alcanzamos edades cercanas a la jubilación. Nada. El subsidio cuando finaliza la prestación por cese de actividad. Cuando, en el caso de los trabajadores asalariados, cuando finaliza la prestación por desempleo, tienen todavía un subsidio en caso de que no hayan conseguido reinsertarse en el mercado laboral. Pues en el caso de los trabajadores y trabajadoras autónomas, no. Si finaliza nuestra prestación por cese de actividad, no tenemos derecho a ningún tipo de subsidio. Bueno, pues también hay que trabajar y hay que reivindicar eso hasta que se consiga. Lagunas de cotización de cara a la jubilación. Recientemente se ha aprobado una reforma del sistema de pensiones en el que se han conseguido mejoras importantes para las lagunas de cotización, tanto de los asalariados como por primera vez nos han reconocido a los trabajadores y trabajadoras autónomas lagunas de cotización, pero no de forma suficiente, ni de igual forma, de forma paralela a la de los asalariados, porque primero están limitadas en el tiempo, cosa que no pasa en los asalariados, y segundo, nos exigen haber, que es lo más importante, haber percibido previamente la prestación por cese de actividad, que como recordemos, aún continúa siendo ineficaz en determinadas circunstancias, pese a su mejora. Y bueno, sobre todo, y lo más importante, es que se alcance cuanto antes, sin necesidad de esperar al 2032, un verdadero sistema de cotización por ingresos reales en el que cada persona cotice
en función de su renta disponible y reciba prestaciones adaptadas a su capacidad económica. Bueno, y esto sería un poco todo. Espero que haya servido para clarificar y para que entendáis un poco mejor el sistema, el nuevo sistema de cotización y el que pretendemos que se implante en un futuro y que verdaderamente esperemos que se implantará. Y nada, desde Watae quedamos a disposición para poder ayudaros en cualquier asunto que tengáis en relación a esto o relacionado con cualquier otra cosa de vuestra actividad. Así que nada, muchas gracias a todos y todas y que paséis un muy buen día.